Sí. Por las calles de este pueblo transcurren las historias que nadie escuchó hasta ahora. En la memoria de sus habitantes se cuelan recuerdos, imágenes y lugares donde la vida transcurría de manera tranquila en este pueblo, como muchos dicen, remanso de paz. Aquí comienza la historia, el recorrido y el rescate de toda la memoria de este hermoso pueblo. Bienvenidos. Buenos días. Mi nombre es Adelfo Amaya Osorio, Jututo de Villagorgona,
67 años en el momento. Mi nombre es Sara Ramírez, soy licenciada en educación preescolar. Mi nombre es Diego Salas, soy pintor, muralista y recientemente artista plástico egresado del Instituto Departamental de Bellas Artes. Don César Velázquez. Llegué a Villagorgona en el año, aquí directamente en 1983. No, en 1983. Sí, yo soy de Villagorgona, nací en el año 1944. Mi mamá no era de Villagorgona, mi papá sí. Vivo aquí, nací aquí en Villagorgona hace 53 años. Y pues soy nacido acá, en Candelaria, he vivido toda la vida aquí en Villagorgona. Villagorgona ha sido mi hogar y mi eterno ir y volver. El tiempo ha pasado y como dicen los viejos, recordar es vivir. Hay muchas historias que merecen ser contadas. De hoy en adelante será imposible olvidar. En esta villa se mantiene viva la memoria. Hay algo que yo sí quiero que ustedes sepan y es que aquí había un teatro atípico, pero chévere. Esa era la diversión de nuestra gente anteriormente en los años 70. Quedaba por donde está el puesto de salud ahora. Por allí pasaba una acequia, que ya no existe porque construyeron sobre ella. Pero ese teatro era el motivo principal los días sábados por la noche y domingos, en vespertina y nocturna de las películas. Y ustedes saben cómo era eso, pues eso se cortaban porque era con cinta, no sé qué, y no es como ahora con toda la tecnología, pero era muy chévere ir al teatro por la noche. La gente, los jóvenes, sobre todo los niños, esa era una de las diversiones que había. A mí sí me preocupa y de verdad lamento que ninguno en Villagorgona nos hayamos preocupado por tener una sala de teatro en Villagorgona. Los primeros recuerdos que tengo de Villagorgona son las calles sin pavimentar, totalmente sin pavimento, una calle principal que llevaba de Las Brisas al parque y era el eje y era la actividad principal los fines de semana, caminar del parque a Las Brisas, de Las Brisas al parque. Tengo recuerdos así muy profundos y también mucha nostalgia porque recuerdo cómo era, por ejemplo, caminar por las calles destapadas, ver aquellas acequias, porque había bastantes. Entonces uno se pasaba de un charquito a otro, iba y cogía frutas. Bueno, también les puedo comentar que el río Fraile era donde nos proveíamos del agua, porque era un río limpio, transparente, de aguas puras, donde se podía utilizar y la gente iba y traía en canecas en sus caballos el agua para sus fincas. También pues recuerdo las búsquedas del agua de niña, buscar agua, irme a bañar a la acequia que queda donde hoy es el supermercado central y hacer como esos ejercicios de buscar el agua para uno bañarse, para hacer el aseo en la casa. La galería era enfrente de la capilla vieja. Sí. Y eran puras tolditas. Y entonces la gente que cultivaba llevaba en sus carretas las verduras, el frijol. Mi abuela ella tenía una microempresa de tortillas y vendía en Villagorgona y en Candelaria. Y ya funcionaba la cooperativa Copecán, que fue el finado Hermes Mafra que fundó el barrio La Cruz, el barrio La María, el barrio el 20 de julio. Ir al río a bañarnos, a pasar tardes, a hacer los sancochos y las comidas familiares y con los vecinos. Esos son los recuerdos que tengo de mi infancia, una infancia de jugar hasta tarde en las calles,
de divertirnos con los juegos tradicionales de Jamie, ponchado, jugar a los 5 hoyos, con los niños de la cuadra, porque en esta cuadra solo habíamos 3 niñas y pues el resto eran muchos varones en esta cuadra. Era muy bonito porque había aspersores de agua, entonces ellos se salían de la carretera y había muchos niños que en el callejón se bañaban. Entonces era muy bonito porque, o sea, ese recuerdo todavía lo tengo de esas acequias, de esos cultivos, y es algo pues triste que uno pase otra vez por esos lugares y que solamente haya como el recuerdo, pues porque ya eso está tapado. Cuando yo conocí a Villagorgona en ese 1967, yo venía de Candelaria a bañarme a las piscinas que quedan ahí, la piscina municipal, que quedan acá en el Parque Viejo, como dicen ahora, el Parque Viejo, el Parque de los Fundadores. La gente era muy sana, las familias se conocían, los niños y las niñas jugaban y corrían por las fincas, mientras los más pequeños eran arrullados por el sonido del viento que soplaba los cultivos de millo, maíz, frijol y soya. Pero con el tiempo, las fincas se convirtieron en haciendas y a esta tierra se la devoró la caña. ¿Cierto? Y había mucho aljibe y también muchas acequias. Ya ahora las aguas las tienen retenidas los cañales. Quedaron las fincas muertas, sin agua. Y hace como 6 años hubo un proyecto, vinieron, nos hicieron limpiar las acequias y eso quedó, porque a uno le hace mucha falta para el riego. En cambio los cañales sí la acaparan toda del río. Era muy bonito porque antes de que hubiera tanta caña, uno encontraba bastantes cultivos de millo, de algodón, de cacao. Entonces uno se pasaba por esos callejones y los encontraba. Y era muy bonito porque había aspersores de agua, entonces ellos se salían de la carretera y había muchos niños que en el callejón se bañaban. Entonces era muy bonito porque, o sea, ese recuerdo todavía lo tengo de esas acequias, de esos cultivos, y es algo pues triste que uno pase otra vez por esos lugares y que solamente haya como el recuerdo, pues porque ya eso está tapado. Anteriormente pues los primeros que llegaron en el año de 1900, entre el 40 y el 44, fueron los Tanaka. Ellos sí tenían su maquinaria en la finca que era así enfrente de nosotros, muy grande, y ellos con sus tractores y sus remolques cosechaban. Ellos eran varios hermanos. Uno salía de la escuela y era a regar esas aceras, esos cultivos, le tenían regadoras, y hasta las 5 o 6 de la tarde le tocaba a uno hacer las tareas con vela porque no había energía. Y esto no era sino en esa ocasión una que otra casa esporádicamente así distanciadas. La calle principal era la de las brisas nomás, y casitas por aquí y por allá. Posteriormente el municipio fundó el barrio municipal, que se queda desde Don Álvaro hasta la Virgen prácticamente. Y ya se fue ampliando todo, ya hicieron el samán al frente y se fue agrandando el pueblo. Hasta la fecha, que ya parece una ciudad. Entre flores, platanales y cañales llegaron las fiestas matronales. Las gentes empezaron a reunirse al son de la música, bañadas por las aguas del río Fraile y las acequias de las que algún día se alimentaron. Pero estas quedaron en el pasado. Con la doble calzada todos han desviado su mirada. Pareciera que de aquel río
ya no quedara nada. Que venían, se traían eventos. El caso de nosotros, por ejemplo, el caso mío, trajimos a Gorgona, en el deporte trajimos exhibiciones de boxeo, de basquetbol, del microfútbol, metimos el microfútbol y el fútbol de salón. Eso no existía aquí. Eso lo trajimos y ya se volvió también parte de Villa Gorgona. También les puedo comentar que las fiestas de Villa Gorgona pues no eran como muy esplendorosas, pero sí traían actividades. Por ejemplo, se presentaban los toreros, habían digamos unos circos de toros, pero todo era en Guadua, y te hacían las corridas. 2 o 3 toros toreaban por 2 o 3 días en Villa Gorgona y la gente le gustaba. Como siempre, pues habían casetas con la música de antes, muy folclóricos, y se hacían los eventos. Después todo va cambiando y ya son orquestas. Los patronales eran de mucha resonancia, todo el mundo colaboraba con las flores, sí, todo el mundo colaboraba. La iglesia la adornaban con unos ramos de flores caseras. Uno se iba por esas callejones, como se dice, y cogía rosas, cogía veraneras, y eran unos ramos hermosos. Y con eso sentía uno el aroma. Sí. Les cuento una historia más. Había un padre que le decían Tornillo y él maldijo el club social porque los domingos, cuando él estaba en la misa, en la Eucaristía, no le bajaban el volumen, y un día le dio rabia y lo maldijo, y hasta allí llegó el club social, se acabó. Y ese club social ahora en este momento es el puesto de bomberos de Villa Gorgona. Les comento que esto eran fincas, no como ahora que todo es construcciones, urbanizaciones. Se están acabando las fincas porque la gente quiere vivir mejor, pero no estamos viendo el problema que se está creando. Se han acabado los cultivos, ahora todo es caña, y Gorgona ha cambiado mucho. ¿Nos puedes contar por qué hacer esa investigación, esa tesis, por qué ese nombre y por qué hacía esas personas que hacen unos oficios aquí en Villa Gorgona? Bueno, la investigación se llama Con el mundo a cuestas, la vida de un pueblo narrada por sus habitantes, y parte es de aquellas personas que toda la vida también han estado aquí y han visto la transformación que ha tenido el pueblo en cuanto a lo comercial, cultural, económico, ya que lo que ha predominado aquí es el cultivo de la caña de azúcar, ¿no? Entonces, pero hay familias características que se han dedicado toda la vida a un oficio, como el de mi padre, que toda la vida ha hecho los mismos letreros en el pueblo, lleva más de 40 años pintando. Entonces digamos que él ha sido testigo de aquellas empresas que han llegado, aquellas que se han ido. Entonces también quise investigar qué familias han seguido un legado familiar en cuanto a una cultura, una costumbre, un oficio. Entonces allí fue a buscar a estas personas y encontré que habían casos muy bonitos, porque el abuelo de esa persona venía desde lejos y pues encontró aquí un lugar bonito para habitar, entonces se quedó, y allí viene esa tradición familiar, que se han dedicado a los trapiches, a hacer faroles, a
a ordeñar. Entonces he encontrado casos similares en los que han seguido pues una línea muy bonita y son familias que uno sí sigue viendo, que por ejemplo los Lozano, los Vaca y así. Nos contaron que la historia de Villa Gorgona se perdió. Y nosotros, la Casa de Colores, hemos creado algo maravilloso para ustedes, llamado La Villa de los Recuerdos, para reconstruir la memoria e historias de nuestro corregimiento. y ustedes nos van a ayudar en sus barrios. El 22 de agosto estaremos en el barrio Los Guzmán, el 23 en el barrio La María, el 29 en el Samán y el 30 de agosto en la aldea campestre. La Villa de los Recuerdos, memoria, territorio y libertad.